En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estas palabras del Evangelio de Juan han resonado por siglos, llevando a millones a preguntarse, ¿qué es este Verbo, esta palabra que supuestamente fue desde el principio? ¿De dónde proviene? Y lo más importante, ¿quién la escribió? Porque la Biblia no es solo un libro, es una colección de textos, historias, leyes y revelaciones. Pero detrás de sus páginas, hay una historia mucho más profunda. Una historia que no siempre ha sido contada. Hoy quiero adentrarme contigo en lo que muchos llaman la historia secreta de la Biblia. Una historia que desafía la narrativa tradicional. Para entender quién escribió la Biblia realmente, primero necesitamos reconocer una realidad innegable: la Biblia no es un libro que fue dictado directamente por Dios a una sola persona. No es como si en un día particular, alguien se sentó y recibió todas esas palabras de una voz celestial. En realidad, la Biblia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de siglos de compilación, edición y traducción. Diferentes autores, culturas y contextos históricos contribuyeron a lo que terminó siendo este monumental texto. La Biblia está compuesta por 66 libros en la versión protestante, 73 en la católica, y aún más en otras tradiciones. Pero esos libros no fueron escritos todos de una vez, ni por las mismas personas. De hecho, algunos de ellos estuvieron en circulación durante cientos de años antes de que fueran considerados sagradas escrituras. Y aquí es donde empezamos a desentrañar este misterio. Los textos más antiguos que encontramos en la Biblia, como algunos fragmentos de los libros de los profetas y las historias de los patriarcas, fueron compuestos hace más de 3,000 años. Pero, ¿quiénes los escribieron? Muchos atribuyen los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o la Torá, a Moisés. Pero cuando analizamos estos textos más de cerca, encontramos varias inconsistencias. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio describe la muerte de Moisés. ¿Cómo podría Moisés haber escrito sobre su propia muerte? Este es solo uno de muchos detalles que sugieren que la autoría de la Biblia es mucho más compleja de lo que se nos ha dicho. Algunos eruditos creen que el Pentateuco fue en realidad una combinación de varios textos diferentes, escritos por diferentes personas a lo largo del tiempo. Esta teoría se conoce como la hipótesis documental. Según esta hipótesis, hay al menos 4 fuentes principales detrás de los primeros 5 libros de la Biblia: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Cada una de estas fuentes tiene un estilo diferente, una perspectiva teológica distinta, y posiblemente incluso una agenda política. Entonces, cuando lees el Génesis o el Éxodo, no estás leyendo el trabajo de una sola persona, sino una fusión de varias tradiciones, compiladas y editadas por diferentes grupos a lo largo de siglos. ¿Y por qué es esto importante? Porque nos da una ventana a cómo se formó la identidad del pueblo de Israel. La Biblia no solo es un texto religioso, sino un reflejo de cómo un pueblo entendía su relación con lo divino, cómo enfrentaba sus desafíos y cómo buscaba darle sentido a su existencia. Y este proceso de escritura, compilación y edición no terminó con el Pentateuco. Los libros históricos, los profetas y los textos poéticos como los Salmos y el Cantar de los Cantares también pasaron por un proceso similar. Muchos de estos textos fueron escritos en diferentes momentos, y a veces incluso reescritos para reflejar las preocupaciones y las realidades de una nueva generación. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué algunos libros fueron incluidos en la Biblia y otros no? La pregunta de por qué algunos libros fueron incluidos en la Biblia y otros no, nos lleva a un tema aún más intrigante: el proceso de canonización. La Biblia, tal como la conocemos hoy, no fue siempre un conjunto cerrado de libros. De hecho, durante los primeros siglos de su existencia, muchos textos competían por ser considerados sagradas escrituras. Algunos lograron entrar en el canon, mientras que otros fueron descartados, olvidados o incluso suprimidos deliberadamente. Para entender mejor este proceso, primero debemos retroceder en el tiempo y situarnos en los primeros días de la historia de Israel. En aquellos tiempos, no existía una Biblia como tal.
Existían pergaminos, manuscritos, tradiciones orales, y narraciones transmitidas de generación en generación. El proceso de recopilación y edición de estos textos fue gradual. Por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento, o Tanaj en la tradición judía, fueron escritos entre el siglo X a.C. y el siglo II a.C., aproximadamente. Uno de los momentos clave en la selección de los libros fue durante el exilio babilónico, en el siglo VI a.C. Cuando el pueblo judío fue desterrado de su tierra y llevado a Babilonia, surgió una necesidad urgente de preservar su identidad. Aquí, los sacerdotes y escribas comenzaron a recopilar y organizar las tradiciones y escrituras que habían formado la base de su fe. No solo querían conservar su historia y ley, sino que buscaban mantener vivo su vínculo con Yahvé, su Dios. Fue durante este tiempo que muchos de los libros que hoy forman parte de la Biblia hebrea comenzaron a tomar la forma que conocemos. Pero el proceso de canonización no terminó ahí. En los siglos siguientes, continuaron los debates sobre qué libros deberían ser considerados inspirados por Dios y cuáles no. Un ejemplo fascinante es el del libro de Enoc, un texto que hoy no se encuentra en la mayoría de las Biblias, pero que en tiempos antiguos era muy influyente. El libro de Enoc fue altamente estimado por algunos grupos judíos, e incluso es citado en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas. Sin embargo, con el tiempo, este texto fue excluido del canon oficial tanto judío como cristiano. ¿Por qué? Parte de la razón radica en su contenido apocalíptico y en su visión poco ortodoxa sobre los ángeles y el fin de los tiempos, algo que no encajaba bien con las enseñanzas que se consolidaron en las principales corrientes religiosas. Otro texto que fue excluido es el Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en la región de Nag Hammadi, Egipto. Este evangelio ofrece una visión diferente de Jesús, centrada en sus enseñanzas esotéricas y menos en los milagros o su crucifixión. Aunque algunos lo consideran una pieza importante de la tradición cristiana primitiva, la Iglesia temprana lo rechazó, posiblemente porque no se ajustaba a la narrativa de los evangelios canónicos. Entonces, ¿quién decidió qué libros debían formar parte de la Biblia y cuáles no? En realidad, no fue un solo grupo o persona, sino un proceso de selección que se desarrolló durante siglos, con concilios, debates teológicos y decisiones políticas que jugaron un papel crucial. En el siglo IV después de Cristo, por ejemplo, fue el Concilio de Nicea uno de los puntos de inflexión donde se comenzaron a definir los textos que debían ser aceptados universalmente por la Iglesia cristiana. Sin embargo, este no fue el único concilio, ni la única vez en que se discutió sobre el canon. A lo largo de los años, diferentes ramas del cristianismo, como la Iglesia ortodoxa, la Iglesia copta y las iglesias protestantes, han mantenido diferentes cánones. La Biblia es un mosaico de textos, pero ese mosaico fue cuidadosamente construido a lo largo del tiempo. Los libros que quedaron fuera no desaparecieron por completo, algunos fueron conservados en otras tradiciones, otros se perdieron, y algunos más fueron descubiertos mucho después, revelando los intereses, tensiones y creencias de las comunidades que los escribieron. Todo esto nos lleva a una cuestión aún más profunda: si los textos que componen la Biblia fueron seleccionados por seres humanos, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de las Escrituras y la mano divina que supuestamente las guía? Cuando hablamos de la selección de los textos bíblicos, inevitablemente surgen preguntas sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. ¿Qué llevó a ciertas personas, en momentos específicos de la historia, a decidir qué textos serían considerados sagrados y cuáles no? Y, más intrigante aún, ¿cómo influyeron factores políticos, culturales y religiosos en este proceso? Para entender esto, es esencial explorar el contexto en el que se tomaron esas decisiones. En los primeros siglos del cristianismo, había una gran diversidad de creencias y prácticas. No existía una iglesia cristiana unificada como la conocemos hoy. Al contrario, el cristianismo primitivo estaba compuesto por diferentes grupos que a menudo tenían interpretaciones muy variadas sobre la vida, las enseñanzas y el mensaje de Jesús. Había cristianos gnósticos, que veían el conocimiento esotérico y la búsqueda interior como el camino hacia la salvación, y había cristianos ortodoxos,
que seguían una estructura más jerárquica y doctrinal, basándose en tradiciones que hoy reconocemos en los evangelios. Este conflicto de visiones es clave para entender por qué algunos textos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena, fueron rechazados. Estos textos reflejaban una visión de Jesús y su mensaje que no concordaba con la creciente estructura de la Iglesia institucional. Si observamos el Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, veremos que presenta a María no solo como una seguidora, sino como una de las discípulas más cercanas a Jesús, lo cual contradecía la jerarquía masculina predominante en la Iglesia primitiva. En ese sentido, la exclusión de ciertos evangelios puede haber sido motivada, en parte, por un deseo de consolidar una narrativa más coherente y controlada. El surgimiento del Imperio Romano y su conversión al cristianismo bajo el emperador Constantino también desempeñó un papel crucial. A partir del siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, la Iglesia necesitaba establecer un conjunto uniforme de creencias y prácticas que pudieran ser aceptadas en todo el vasto territorio bajo control romano. Aquí es donde los concilios ecuménicos, como el mencionado concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, desempeñaron un papel fundamental. Se debatieron muchas cuestiones, no solo sobre la naturaleza de Jesús o la Trinidad, sino también sobre qué textos debían ser considerados autoritativos. Este proceso de unificación religiosa tenía implicaciones políticas. Un imperio tan grande como el romano, que abarcaba diversas culturas y tradiciones, necesitaba una religión estructurada que promoviera la estabilidad y el control. Las disputas doctrinales y las versiones contradictorias de las enseñanzas de Jesús representaban una amenaza para esa estabilidad. Así, consolidar un canon bíblico y establecer una ortodoxia permitía unificar a los creyentes bajo una misma fe, lo cual facilitaba el gobierno de un territorio tan extenso. Es en este contexto que algunos textos fueron aceptados y otros fueron rechazados. No solo se trataba de preservar la verdad espiritual, sino también de consolidar el poder político y social. Sin embargo, mientras la Iglesia romana avanzaba hacia esta consolidación, en las periferias del imperio, como en Egipto, Etiopía y Siria, otras versiones del cristianismo continuaban floreciendo. En esos lugares, ciertos textos excluidos del canon oficial sobrevivieron. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa etíope incluye en su Biblia libros como el Libro de los Jubileos y el Libro de Enoc, que fueron excluidos por la Iglesia occidental. Esto demuestra que el proceso de canonización no fue uniforme, y que las diferentes comunidades cristianas preservaron distintas tradiciones y textos, de acuerdo con sus propias necesidades espirituales y políticas. Lo más fascinante es que, en muchos casos, los textos que no fueron aceptados por la corriente principal cristiana no desaparecieron por completo. En lugar de eso, fueron suprimidos, ocultados o considerados apócrifos, lo que significa que se les atribuyó un estatus de dudosa autenticidad. Sin embargo, estos textos continuaron circulando entre grupos más pequeños y con el paso de los siglos, algunos de ellos volvieron a salir a la luz, como ocurrió con los manuscritos de Nag Hammadi o los rollos del Mar Muerto. Estos descubrimientos, hechos en el siglo XX, nos han permitido recuperar visiones alternativas del cristianismo primitivo, que en muchos aspectos difieren significativamente de las enseñanzas que fueron canonizadas. Entonces, lo que encontramos al desentrañar la historia de la Biblia es una narrativa compleja de poder, fe y política. No fue simplemente un proceso espiritual, sino una serie de decisiones humanas, influenciadas por la necesidad de controlar, organizar y, a veces, suprimir ciertas voces. Esto plantea una cuestión importante: ¿cuántas de las historias, enseñanzas y creencias originales han quedado fuera de nuestra comprensión moderna de la Biblia, simplemente porque no se ajustaban a los intereses de quienes estaban en el poder? A medida que profundizamos en los factores que moldearon la Biblia, encontramos una historia aún más desconcertante: la traducción. Porque, aunque los textos originales ya representaban diversas corrientes de pensamiento y teología, la traducción de la Biblia añadió una nueva capa de complejidad. Cada traducción es, en cierto sentido, una interpretación.
y cada versión que ha llegado a nuestras manos a lo largo de los siglos ha pasado por este filtro, a menudo condicionado por las circunstancias políticas y religiosas del momento. Los textos originales de la Biblia fueron escritos principalmente en hebreo, arameo y griego. Sin embargo, muy pocas personas hoy en día pueden leer estos idiomas antiguos. Entonces, dependemos de traducciones. Y aquí es donde surge un problema crucial: ¿cómo podemos estar seguros de que lo que leemos es fiel al mensaje original? Uno de los ejemplos más famosos de este desafío lo encontramos en la Septuaginta, una traducción al griego de los textos del Antiguo Testamento, realizada en Alejandría, Egipto, alrededor del siglo III a.C. La leyenda dice que 72 sabios judíos fueron los encargados de realizar esta traducción, y que milagrosamente, todos ellos llegaron a la misma versión exacta. Pero si analizamos más de cerca el texto de la Septuaginta y lo comparamos con las versiones hebreas del Tanaj, encontramos discrepancias notables. Algunas de estas diferencias se deben a errores de traducción, mientras que otras parecen ser interpretaciones deliberadas para adaptar los textos a una nueva audiencia, la audiencia griega. Por ejemplo, en el libro de Isaías, la Septuaginta traduce una palabra clave de una manera que alteraría profundamente la teología cristiana futura. En el capítulo 7, versículo 14, el texto hebreo menciona que una joven dará a luz a un hijo, mientras que la traducción griega utiliza la palabra virgen. Esta diferencia lingüística tuvo un impacto enorme en la comprensión del nacimiento de Jesús siglos después. Las traducciones al griego influyeron en cómo los primeros cristianos interpretaron las profecías del Antiguo Testamento, conectándolas directamente con Jesús y el concepto de su nacimiento virginal. Luego, está la historia de Jerónimo y la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín, que se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica Romana durante más de 1000 años. Jerónimo fue encargado de esta monumental tarea en el siglo IV después de Cristo, y su decisión de basarse en textos hebreos en lugar de la Septuaginta para algunos libros generó controversia. Para algunos, era esencial que la Biblia siguiera siendo fiel a la tradición griega, mientras que otros consideraban que el hebreo era más cercano a los textos originales. Lo que a menudo no se dice es que Jerónimo también realizó interpretaciones y ajustes en sus traducciones, con base en las creencias y doctrinas de su tiempo. Un claro ejemplo es su interpretación de la palabra hebrea misericordia, que en algunas ocasiones Jerónimo tradujo como gracia, ajustando así el texto a las doctrinas emergentes sobre el concepto de la gracia divina en el cristianismo. Este pequeño cambio refleja cómo las decisiones individuales de los traductores han dado forma a la forma en que entendemos hoy las Escrituras. Cada palabra es una elección, y cada elección refleja una combinación de erudición, creencias y, a menudo, presiones externas. Y hablando de presiones externas, no podemos olvidar el impacto que tuvo la traducción de la Biblia en la política de la Europa medieval y moderna. La traducción al inglés de la Biblia por William Tyndale, en el siglo XVI, es un ejemplo perfecto de cómo la traducción de las Escrituras podía ser vista como una amenaza al poder. Tyndale, al traducir la Biblia al inglés, desafió el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento religioso. Hasta ese momento, la mayoría de las personas no tenían acceso directo a las Escrituras, ya que solo estaban disponibles en latín, el idioma de los eruditos y los clérigos. Tyndale no solo tradujo los textos, sino que también introdujo términos como congregación en lugar de iglesia, un cambio que amenazaba la estructura eclesiástica tradicional. Como resultado, fue perseguido y ejecutado. Su traducción, sin embargo, influyó en versiones posteriores como la famosa Biblia del Rey Jacobo o King James Bible, una de las traducciones más influyentes en el mundo de habla inglesa. Lo que estos ejemplos nos muestran es que la historia de la traducción de la Biblia no es simplemente una cuestión de trasladar palabras de un idioma a otro. Es un campo de batalla ideológico donde se han librado guerras de interpretación, teología y política. Los traductores no solo eran académicos, eran, en muchos casos, agentes del cambio. Sus decisiones tuvieron, y siguen teniendo, un impacto profundo en cómo las comunidades de fe entienden a Dios, la moral y el destino del ser humano. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy? Significa que cada vez que abrimos una Biblia,
Estamos leyendo una versión filtrada por siglos de traducciones, decisiones y, en muchos casos, intereses. Nos enfrentamos a la pregunta de cuán auténtica es nuestra comprensión del texto original. El impacto de las traducciones y las decisiones que se tomaron en torno a ellas no es solo histórico, sino que sigue siendo un tema relevante hoy en día. Y uno de los ejemplos más interesantes y reveladores de cómo la Biblia ha sido moldeada por las traducciones es el fenómeno de las variantes textuales. Las variantes textuales se refieren a las diferencias que existen entre los diferentes manuscritos antiguos de los textos bíblicos. Estas diferencias, aunque a veces son pequeñas, pueden tener un impacto significativo en la interpretación teológica y doctrinal de ciertos pasajes. Primero, debemos recordar que los manuscritos más antiguos de la Biblia fueron escritos a mano. Los escribas, los encargados de copiar los textos, eran en su mayoría dedicados y meticulosos, pero también eran humanos. A lo largo de los siglos, los errores, las omisiones y las adiciones se fueron colando en los textos. Algunos errores eran involuntarios, simples equivocaciones al copiar largas líneas de texto bajo la luz tenue de las velas. Otros, sin embargo, fueron intencionales. Hay evidencia de que algunos escribas, ya sea por razones doctrinales o por intentar clarificar lo que percibían como errores anteriores, ajustaron deliberadamente ciertas partes del texto. Un ejemplo notable de esto se encuentra en el Nuevo Testamento. El pasaje de Juan capítulo 7 versículo 53 y capítulo 8 versículo 11, conocido como la historia de la mujer adúltera, donde Jesús pronuncia la famosa frase «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra», no aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. De hecho, algunos eruditos creen que fue añadido en una fecha posterior, tal vez porque la Iglesia primitiva quería un ejemplo claro de la misericordia de Jesús en acción. Aunque esta historia ha sido fundamental en la enseñanza cristiana sobre el perdón y la gracia, su origen incierto plantea preguntas sobre cómo y por qué ciertos pasajes llegaron a incluirse en la Biblia. Otro ejemplo importante de variantes textuales se encuentra en el Evangelio de Marcos. El final del Evangelio, específicamente los versículos 9 al 20 del capítulo 16, donde se describe la resurrección de Jesús y sus apariciones posteriores, no aparece en los manuscritos más antiguos de Marcos. Algunos estudiosos creen que este final fue añadido posteriormente por la comunidad cristiana para resolver la abrupta conclusión original del Evangelio, que terminaba con las mujeres huyendo del sepulcro vacío en miedo y asombro, sin ningún relato claro de la resurrección. Este añadido refleja la importancia de la resurrección en la fe cristiana, pero también muestra cómo el texto bíblico fue ajustado para satisfacer las necesidades espirituales de las comunidades que lo preservaban. Las variantes textuales no son solo detalles técnicos, son recordatorios de que los textos sagrados que muchas personas veneran han pasado por manos humanas. Cada copia, cada traducción, cada ajuste refleja una intervención humana en lo que muchos creen que es la palabra divina. Esto no solo ocurrió en el pasado, sino que sigue ocurriendo hoy en día. La proliferación de nuevas versiones de la Biblia en el siglo XX y XXI es otro capítulo en esta historia. Las traducciones modernas como la Nueva Versión Internacional, NVI, la Biblia de las Américas o la versión popular son intentos de hacer que las escrituras sean más accesibles para las personas de habla contemporánea. Sin embargo, cada nueva traducción enfrenta el mismo desafío que sus predecesoras, la interpretación. En algunos casos, las decisiones de los traductores han generado controversias significativas. Por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo en algunas traducciones recientes ha provocado debates acalorados. Algunas versiones de la Biblia han reemplazado el término hombre por humanidad en ciertos pasajes para evitar el sesgo de género, lo que ha sido visto por algunos sectores como una distorsión del texto original. En otros casos, los traductores han suavizado ciertos pasajes que podrían resultar ofensivos para sensibilidades modernas, lo que ha llevado a acusaciones de diluir el mensaje bíblico. Pero lo más interesante de estas nuevas traducciones es cómo reflejan la evolución de la sociedad. Las versiones más recientes no solo intentan actualizar el lenguaje para hacerlo más comprensible, sino que también reflejan las preocupaciones éticas, morales y culturales del mundo actual.
El hecho de que estos textos sigan siendo revisados, reinterpretados y actualizados demuestra que la Biblia no es un libro estático. Incluso ahora, sigue siendo un documento vivo, moldeado por los tiempos y las personas que interactúan con él. Entonces, nos encontramos con una cuestión fascinante: si las traducciones han influido tanto en cómo entendemos la Biblia, ¿hasta qué punto las versiones que leemos hoy reflejan realmente el mensaje original de los textos antiguos? ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre la Biblia ha sido moldeado por las decisiones de escribas, traductores y editores a lo largo de los siglos? Y lo más importante, ¿cómo nos enfrentamos a estas preguntas cuando consideramos la Biblia como una fuente de verdad espiritual? La cuestión de las variantes textuales y las traducciones nos conduce a otro aspecto clave en la historia de la Biblia: la censura y la exclusión deliberada de ciertos textos. A lo largo de los siglos, no solo se seleccionaron determinados libros para formar el canon oficial, sino que también se prohibieron otros escritos que fueron considerados inapropiados, heréticos o peligrosos para la doctrina establecida. Este proceso no solo revela los intereses teológicos, sino también los poderes políticos y religiosos que estuvieron detrás de la consolidación de la Biblia tal como la conocemos. Uno de los momentos más importantes en este proceso fue la creación de lo que conocemos como textos apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto o secreto, y hace referencia a una serie de libros que, aunque pudieron ser populares en algunas comunidades cristianas primitivas, fueron excluidos del canon oficial. ¿Por qué estos textos fueron escondidos o desechados? Una de las principales razones fue que sus enseñanzas y visiones del cristianismo contradecían las doctrinas que la Iglesia dominante estaba construyendo. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, descubierto en los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, presenta un Jesús muy diferente del que encontramos en los evangelios canónicos. En lugar de centrarse en los milagros o la muerte y resurrección de Jesús, este evangelio recopila una serie de dichos atribuidos a él, muchos de los cuales sugieren una búsqueda más mística e interna del reino de Dios. Este enfoque es más cercano a la tradición gnóstica, una corriente del cristianismo primitivo que enfatizaba el conocimiento secreto como clave para la salvación. Para los líderes de la Iglesia ortodoxa, este tipo de textos eran peligrosos porque minaban su autoridad y proponían una relación más directa entre el creyente y la divinidad, sin necesidad de una estructura jerárquica. La Iglesia primitiva, en su proceso de consolidación, no solo rechazó estos textos, sino que activamente persiguió a aquellos que los leían y los consideraban sagrados. Los gnósticos y otros grupos heterodoxos fueron tildados de herejes, y sus libros, en muchos casos, fueron destruidos. La búsqueda de un cristianismo puro llevó a la censura de escritos que ofrecían interpretaciones alternativas de la figura de Jesús y sus enseñanzas. Así, los textos que no se alineaban con la creciente ortodoxia fueron eliminados, y con ellos se desvanecieron versiones enteras del cristianismo que hoy solo conocemos fragmentariamente gracias a descubrimientos arqueológicos como los mencionados manuscritos de Nag Hammadi o los rollos del Mar Muerto. El caso de los rollos del Mar Muerto es igualmente revelador. Estos textos, descubiertos en cuevas cerca de Qumrán, contienen, entre otras cosas, manuscritos del Antiguo Testamento mucho más antiguos que los que poseíamos antes de su descubrimiento. Además de los textos bíblicos, estos rollos incluyen una serie de escritos apocalípticos y rituales de una secta judía conocida como los esenios. Los esenios vivían apartados de la sociedad y esperaban la inminente llegada de un juicio divino. Algunos estudiosos creen que Juan el Bautista podría haber estado influenciado por esta secta, y que incluso Jesús tuvo algún tipo de conexión con ellos. Lo interesante de los rollos del Mar Muerto es que arrojan luz sobre el judaísmo del Segundo Templo, un periodo crucial que moldeó el contexto en el que surgiría el cristianismo. Este hallazgo nos recuerda que el judaísmo en esa época no era monolítico. Había diferentes grupos y sectas, cada uno con sus propias interpretaciones de la ley y las escrituras. Sin embargo, al igual que ocurrió con los textos apócrifos cristianos, muchas de estas interpretaciones judías fueron suprimidas o marginadas, y la Biblia que se consolidó refleja solo una parte de la rica diversidad religiosa de ese tiempo. Otro ejemplo fascinante de exclusión deliberada es el libro de Enoc. Este texto,
considerado sagrado por algunas comunidades judías y cristianas antiguas, describe visiones proféticas y detalladas sobre los ángeles caídos, el juicio final y el fin de los tiempos. Aunque fue extremadamente influyente en la teología judía y cristiana primitiva, especialmente en los primeros siglos, fue excluido del canon oficial de la mayoría de las tradiciones cristianas. El libro de Enoc sobrevivió en la tradición etíope, donde aún forma parte de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa etíope, pero en el resto del mundo cristiano fue condenado al olvido. ¿Por qué se decidió excluir un texto tan poderoso y visionario? Algunos argumentan que el contenido del libro de Enoc era demasiado especulativo y apocalíptico para la creciente Iglesia cristiana, que en ese momento buscaba una fe más institucional y menos mística. El énfasis en los ángeles caídos y el juicio divino no encajaba con la visión de un cristianismo centrado en la redención a través de la fe en Jesús, lo cual podría haber contribuido a su marginación. Lo que está claro es que, detrás de cada exclusión, hay decisiones teológicas, pero también políticas. Los textos que formaron la Biblia fueron aquellos que se alinearon con las doctrinas y visiones de los líderes eclesiásticos más poderosos. Pero aquellos textos que se apartaban de esa visión, que proponían una interpretación más radical, mística o desafiante, fueron suprimidos. Y con esa supresión, una parte de la diversidad espiritual y teológica de las primeras comunidades se perdió, o al menos quedó fuera de la vista del cristianismo dominante. Esta historia de censura y exclusión no solo nos lleva a reflexionar sobre el contenido de la Biblia que leemos hoy, sino también sobre lo que no está en ella. Lo que quedó fuera puede ser tan revelador como lo que se incluyó, porque nos habla de las tensiones y conflictos que moldearon la fe y la estructura de las primeras comunidades religiosas. Además de la censura y exclusión de ciertos textos, es crucial entender cómo el proceso de compilación de la Biblia estuvo profundamente influido por la política y el poder. No se trató simplemente de una selección de escritos basada en su valor espiritual o histórico, sino que las decisiones detrás de qué libros serían incluidos en el canon y cuáles quedarían fuera, a menudo reflejaron los intereses y las luchas de poder tanto dentro como fuera de la Iglesia. Uno de los episodios más significativos de esta historia es el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Aunque este concilio es conocido principalmente por su papel en la formulación de la doctrina de la Trinidad y la condena del arrianismo, también sentó las bases para lo que más tarde sería el canon del Nuevo Testamento. El emperador Constantino, quien convocó el concilio, buscaba consolidar el cristianismo como una religión unificada y coherente dentro de su imperio. Para ello, era necesario que la Iglesia tuviera una autoridad doctrinal centralizada y unificada. Esta necesidad de unidad y control influyó directamente en las discusiones sobre qué textos eran aceptables para la nueva fe imperial y cuáles no. Aunque en Nicea no se definió de manera formal el canon bíblico, el clima político y teológico del concilio tuvo un impacto profundo en los concilios posteriores que sí se encargaron de formalizarlo, como el Sínodo de Hipona en 393 después de Cristo y el Concilio de Cartago en 397 después de Cristo. En estos eventos, se decidió oficialmente qué textos formarían parte del Nuevo Testamento, mientras que otros evangelios, cartas y Apocalipsis fueron rechazados. Los textos aceptados, como los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las epístolas paulinas y otros escritos, no solo reflejaban la visión teológica que prevaleció en estos concilios, sino también la política eclesiástica de consolidación del poder. Pero no todos los líderes de la Iglesia estuvieron de acuerdo con estas decisiones. Ireneo de Lyon, por ejemplo, fue uno de los primeros en abogar por la idea de que solo debían existir 4 evangelios, en un intento por reducir la influencia de otros textos que circulaban ampliamente en las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, hubo muchos otros cristianos en diferentes partes del mundo antiguo que seguían considerando otros evangelios como sagrados, como el Evangelio de Pedro o el Evangelio de los Hebreos. Estos evangelios, con sus propias versiones de la vida y las enseñanzas de Jesús, presentaban interpretaciones que a menudo diferían de las que se impusieron en el cristianismo oficial. Otro ejemplo clave de cómo la política moldeó la Biblia es el papel del Imperio Romano, y más tarde, el Sacro Imperio Romano en la difusión y estandarización del texto bíblico. Cuando Constantino adoptó el cristianismo como religión del imperio,
no solo estaba haciendo una elección religiosa, sino también una maniobra política. El cristianismo proporcionaba una herramienta para unificar las diversas provincias y pueblos que componían el imperio bajo una fe común. Sin embargo, para que el cristianismo cumpliera ese propósito, debía ser una fe controlada, con una doctrina unificada y un conjunto de textos sagrados que no dieran lugar a múltiples interpretaciones conflictivas. De aquí surge la necesidad de un canon bíblico cerrado, en el que no hubiera espacio para los evangelios apócrifos o para interpretaciones divergentes. Más tarde, en la Edad Media, la Iglesia Católica utilizó la Biblia como un medio de control sobre la población. La Vulgata, la traducción latina de la Biblia hecha por Jerónimo, se convirtió en la versión oficial de las Escrituras durante más de 1000 años. Sin embargo, esta Biblia solo estaba disponible en latín, un idioma que la mayoría de las personas comunes no podía leer. Esto significaba que el acceso a la palabra de Dios estaba completamente mediado por los clérigos, quienes controlaban tanto la interpretación como la enseñanza de las Escrituras. Este monopolio sobre el conocimiento bíblico permitía a la Iglesia mantener su autoridad sobre los fieles y también justificaba su poder político. Este control de la Biblia y su interpretación fue desafiado en el siglo XVI con la llegada de la Reforma Protestante. Uno de los puntos clave de los reformadores, como Martín Lutero, fue que la Biblia debía estar al alcance de todos los creyentes, no solo del clero. La traducción de Lutero de la Biblia al alemán fue un acto radical que buscaba devolver la escritura a las manos del pueblo. Lutero no solo tradujo la Biblia, sino que también cuestionó el canon, rechazando algunos libros que la Iglesia Católica consideraba sagrados, como la Carta de Santiago y los libros deuterocanónicos. Para Lutero, solo los textos que exaltaban la fe en Cristo como el único medio de salvación debían ser considerados canónicos. Este proceso de traducción, junto con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, permitió una difusión masiva de las Escrituras y debilitó el monopolio que la Iglesia Católica había mantenido durante siglos. Ahora, los textos bíblicos podían ser leídos, interpretados y debatidos por una gama mucho más amplia de personas. Pero, al mismo tiempo, esto también llevó a nuevas divisiones y controversias. Diferentes grupos dentro del protestantismo comenzaron a desarrollar sus propias interpretaciones de las Escrituras, lo que a su vez dio lugar a nuevas disputas sobre qué textos debían considerarse inspirados por Dios. Este desafío al poder establecido muestra cómo la historia de la Biblia ha sido moldeada tanto por los intereses teológicos como por las luchas políticas. Desde los primeros concilios hasta la Reforma, las decisiones sobre qué textos serían considerados sagrados y cómo debían ser interpretados han estado intrínsecamente ligadas a las dinámicas de poder, tanto dentro de la Iglesia como en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. A lo largo de esta fascinante y compleja historia de la Biblia, hemos visto cómo las decisiones humanas, ya sean motivadas por razones políticas, teológicas o prácticas, han moldeado el texto sagrado que tantas personas veneran hoy. Sin embargo, un aspecto que no podemos ignorar es cómo este proceso de configuración del canon ha sido, desde sus inicios, un tema de debate y disenso, algo que no solo marcó las primeras comunidades cristianas, sino que sigue siendo relevante hasta nuestros días. La pregunta más intrigante que surge de este recorrido histórico es, ¿cuál es la Biblia auténtica? Con tantas versiones, traducciones y exclusiones a lo largo de los siglos, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que leemos hoy en día refleja fielmente las enseñanzas originales de los profetas, apóstoles y, por supuesto, de Jesús? Esta pregunta, lejos de ser una mera curiosidad académica, toca el corazón mismo de la fe de millones de personas. A medida que avanzamos en la historia de la Biblia, nos encontramos con el fenómeno moderno de las traducciones en masa y la comercialización de las Escrituras. A diferencia de las épocas anteriores, en las que las traducciones estaban bajo el control estricto de la Iglesia, en el mundo contemporáneo vemos la aparición de cientos de versiones de la Biblia en distintos idiomas, estilos y enfoques. Estas versiones van desde traducciones académicas rigurosas hasta interpretaciones más libres diseñadas para ser accesibles al lector promedio. Cada una de ellas, por supuesto, refleja las decisiones de los traductores y editores que las produjeron. Uno de los puntos más interesantes de este fenómeno es el surgimiento de versiones de la Biblia dirigidas a audiencias específicas,
como la Biblia para jóvenes, la Biblia para mujeres, o incluso las Biblias para determinados contextos culturales. Aunque este tipo de enfoques puede parecer útil para hacer que la escritura sea más accesible y relevante, también plantea preguntas importantes sobre hasta qué punto estas adaptaciones reflejan los textos originales y si, en su búsqueda de atraer a diferentes públicos, se está diluyendo o modificando el mensaje central. Un ejemplo notable de este fenómeno es el debate en torno a la Biblia en lenguaje inclusivo. En un mundo cada vez más consciente de las desigualdades de género, muchas traducciones recientes han optado por eliminar o suavizar los términos que podrían considerarse sexistas. Por ejemplo, palabras como hombres a menudo se cambian por humanidad o hermanos por hermanos y hermanas para hacer que los textos sean más inclusivos. Si bien esta tendencia ha sido bien recibida por algunos sectores, otros la critican ferozmente, argumentando que se está manipulando el texto sagrado para adaptarlo a las sensibilidades contemporáneas. Este debate refleja una tensión más amplia que siempre ha estado presente en la historia de la Biblia, el equilibrio entre tradición y adaptación. Por un lado, están quienes creen que los textos bíblicos deben mantenerse lo más fieles posible a las fuentes originales, sin importar lo arcaico o difícil que sea el lenguaje. Por otro lado, están quienes argumentan que, para que la Biblia siga siendo una fuente de guía espiritual y moral en el mundo moderno, es necesario adaptarla a los tiempos y culturas actuales. Este conflicto no es nuevo, pero ha tomado nuevas formas con la explosión de medios y tecnologías que permiten una distribución y personalización de las escrituras sin precedentes. Otro aspecto fascinante de la evolución de la Biblia es su uso en diferentes movimientos sociales y políticos. A lo largo de los siglos, los textos bíblicos han sido utilizados tanto para justificar la opresión como para inspirar la liberación. Durante la época de la esclavitud en América, por ejemplo, algunos dueños de esclavos usaban ciertos pasajes de la Biblia para justificar la servidumbre y la subordinación. Al mismo tiempo, los esclavos y los movimientos abolicionistas encontraban inspiración en otros pasajes que hablaban de libertad, justicia y liberación. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia. La Biblia ha sido un campo de batalla ideológico, donde diferentes facciones han luchado por apropiarse de su autoridad moral. Hoy en día, la Biblia sigue desempeñando un papel central en muchos de los debates más acalorados de nuestra sociedad. Cuestiones como los derechos civiles, la justicia social, la migración, los derechos de la comunidad LGBTQ y el medio ambiente se discuten frecuentemente a la luz de lo que la Biblia dice. Sin embargo, el hecho de que tantos grupos con ideas opuestas puedan encontrar justificación en los mismos textos pone de relieve la flexibilidad interpretativa que ha caracterizado la historia bíblica desde sus inicios. A medida que reflexionamos sobre la evolución y el impacto de la Biblia, nos damos cuenta de que el texto sagrado es mucho más que un simple conjunto de libros antiguos. Es una herramienta viva, que ha sido moldeada y remoldeada por siglos de traducción, interpretación, censura y controversia. Cada versión de la Biblia que leemos es, en cierto sentido, un reflejo de su tiempo, un eco de las decisiones y batallas que los líderes religiosos y políticos han librado para darle forma. Pero más allá de la historia humana que la ha construido, la Biblia sigue siendo, para millones de personas, una fuente inagotable de esperanza, consuelo y sabiduría. En medio de todas las traducciones, adaptaciones y disputas, su mensaje de fe, redención y amor sigue resonando, a veces de formas inesperadas, otras veces en los momentos más oscuros. Y quizá eso sea lo más misterioso y poderoso de la Biblia, que a pesar de su tumultuosa historia, su capacidad de transformar vidas y tocar corazones ha perdurado a lo largo de los siglos, y probablemente lo seguirá haciendo en los tiempos venideros.